Hola a todos, mi nombre es Alberto Jiménez Suárez y junto con Alejandro Cortés, Nicolás Amado Olivaque y Antonio Ariel Flores Pérez vamos a presentaros el trabajo que hemos llamado el empleo de metodologías de APS en titulaciones de ingeniería. Nosotros dos, Alberto y Alejandro, somos del Departamento de Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de Materiales y Tecnología Electrónica, y Nicolás y Anthony son dos estudiantes del grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales que han participado en algunas de las fases de estos proyectos que realizamos. Durante la presentación vamos a seguir más o menos un índice como el que aparece aquí, en el que comenzaremos hablando un poquito de la problemática que intentábamos abordar y por qué surge el proyecto y contextualizarlo. Luego hablaremos un poco de la metodología que hemos empleado en la aplicación de la metodología de aprendizaje en servicio, tanto en una asignatura del grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales como en trabajo fin de grado. Luego hablaremos un poco de la experiencia de los alumnos en la parte de aprendizaje, adquisición de competencias técnicas y su opinión. Cómo valoramos un poco el resultado de la experiencia y las conclusiones que podemos extraer más relevantes. Hablando de la introducción a la problemática y contextualizando el problema, por nuestro lado, durante los años que llevamos impartiendo docencia en los grados de ingeniería, hemos visto una serie de problemas que se repiten a lo largo del tiempo. Uno de ellos, primero, sería que las tasas de superación son bastante bajas en muchas asignaturas. No en todas, pero hay muchas asignaturas que tienen una tasa de superación relativamente baja y eso hace que el estudiante al final en lo que se centra es en la superación de la asignatura y no en tanto en intentar adquirir las competencias y desarrollar las habilidades que nosotros pretendemos. Por otro lado, es verdad que el estudiantado de ingeniería tiene una percepción muy baja de que hay una buena conexión entre lo que nosotros explicamos, los conocimientos que adquieren durante la titulación y la actividad profesional futura que van a desempeñar. Luego, por otro lado, es verdad que tiene una elevada carga de trabajo. Normalmente, como todos los estudiantes, tienen varias asignaturas, pero además en su caso, normalmente durante el curso tienen muchas semanas en las que tienen clase durante la mañana o la tarde y en el caso inverso, laboratorios, con lo cual tienen casi todo el día ocupado, con además diferentes actividades y con un esfuerzo, bueno, o partes que pueden superar con diferente esfuerzo según la actividad. Y luego creíamos que había una cosa que no se está haciendo correctamente o no siempre se hace correctamente, que es que los alumnos no son tan protagonistas como deben o por lo menos como promulga el Espacio Europeo de Educación Superior. Normalmente durante un cuatrimestre los estudiantes tienen laboratorios que pueden comenzar, ahora hoy en día como hay una saturación del uso de laboratorios casi desde el comienzo de la asignatura, en algunas asignaturas comienzan a tener actividades prácticas en laboratorios y durante el cuatrimestre pueden tener nuevos laboratorios de otras asignaturas, comienzan los seminarios, las entregas de problemas, ha más o menos pasado o transcurrido un tercio a la mitad del cuatrimestre, comienzan a tener pruebas escritas y nuevos parciales. Y al final, cuando ya alcanzamos el final de la asignatura, que normalmente cuando les pedíamos la entrega del caso práctico o cuando hacían los casos prácticos, no solo los que vamos a ver ahora, sino los que teníamos tradicionalmente, tienen que entregar otras muchas memorias de casos prácticos y ya comienzan a ver que están muy cerca de las pruebas escritas finales y por lo tanto consideran que deben dedicar el tiempo a esas pruebas. Con lo cual, durante la parte o durante el transcurso de todo el cuatrimestre apenas hay un momento en el que el alumno considere que tiene bastante tiempo e intenta maximizar muchísimo, optimizar muchísimo precisamente dicho tiempo dedicándolo a las actividades que consideran más complejas, que en muchos casos no eran los seminarios. ¿Qué es lo que pensamos entonces para resolver esta falta de motivación y esta problemática? Pues bueno, plantear algunas alternativas en las actividades que se realizaban en algunas de las asignaturas para precisamente reducir esa problemática. Por ejemplo, darle o conferir mayor responsabilidad al estudiantado en las actividades. Es decir, en este caso ellos van a escoger de alguna manera, dentro de unas limitaciones, el problema que desean resolver y además cómo lo van a resolver. Este protagonismo del estudiante, además, como he dicho antes, es algo que es exigido en cierto modo o promulgado por el Espacio Europeo de Educación Superior y puede además provocar que el estudiante se sienta más motivado. Por otro lado, intentamos reducir esa brecha que percibe el estudiantado de ingeniería entre los conocimientos que adquiere en la universidad y la actividad real profesional que va a desempeñar después. Es una percepción, evidentemente no podemos solucionarla del todo, pero como lo que van a ver es un caso real, van a buscar una solución, van a aplicarla y van a comprobar que esa aplicación de la solución funciona, sí que creemos que tiene una utilidad directa para reducir esa brecha que percibe, como hemos dicho antes. Y por último, el enfrentamiento real del alumno a una problemática concreta hace que se puedan evaluar múltiples competencias, sobre todo transversales o generales, que en muchos casos tienen las asignaturas en los grados, en sus memorias, y que no siempre es fácil realmente evaluarlas. Por ejemplo, aquí tenemos a la derecha algunas de las de la asignatura en la que hemos trabajado en el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, y se exigen no solo cuestiones que se pueden evaluar más fácil, como la comunicación oral y escrita,
o capacidad de análisis de síntesis, pero también gestionar información, resolver precisamente un problema, tomar decisiones, trabajar en equipo, razonar de manera crítica, relaciones interpersonales. Eso es muy difícil evaluarlo si no es una actividad mucho más compleja que muchos de los casos prácticos que se realizan en clase. Con toda esta problemática y esta motivación que hemos visto nosotros que queríamos perseguir en nuestras actividades, nos planteamos realizar una metodología de aprendizaje-servicio. ¿Qué es una metodología de aprendizaje en servicio? Bueno, ¿cómo entendemos nosotros una metodología de aprendizaje en servicio? Veremos que las conclusiones, aunque es un poquito adelantar acontecimientos, sí que planteo que quizá la metodología es muy rígida y se pueden hacer cosas similares o variables de esta. Básicamente, una metodología de aprendizaje en servicio, si nos vamos a la derecha de esta diapositiva, vemos que requiere prestar un servicio real a la sociedad. Eso quiere decir que no es que se busque una problemática y se planteen una serie de soluciones o alternativas, sino que hay que ejecutarlas y que una persona o colectivo concreto reciba ese servicio. Porque de hecho luego habrá que buscar la participación de ese colectivo, de esa persona que recibe el servicio, para realizar una evaluación multifocal y una etapa de reflexión conjunta entre estudiantes, las personas que reciben el servicio, los profesores e incluso la entidad que colabora. En el diagrama que vemos más abajo podemos ver que el aprendizaje en servicio sería lo que lleva una parte de aprendizaje alta y la prestación también alta de un servicio. Si nos prestáramos un servicio, pero no diéramos tanta labor de aprendizaje, sería lo que son servicios comunitarios. Si esto no es un servicio comunitario, sino que puede ser un voluntariado puntual, una acción puntual, serían más iniciativas solidarias más asistemáticas. Y finalmente, los trabajos de campo son trabajos en los que se realiza un aprendizaje muy alto, es una situación normalmente también real, pero no se presta un servicio, por lo tanto se puede considerar metodología de aprendizaje-servicio. ¿Es interesante implantar esta metodología en una asignatura de ingeniería? Bueno, para nosotros sí, porque resuelve primero, parece resolver o parece influir mucho en dos de los problemas que hemos visto antes. Como se presta un servicio real, evita la disociación de academia, sociedad, industria que percibe el estudiantado de ingeniería y por otro lado da una responsabilidad muy elevada al alumno. Pensemos que realmente va a haber un problema y tiene que saber cómo resolverlo o tiene que ver cómo resolverlo puesto que alguien va a recibir ese servicio que presta. Y luego, aparte, le otorgamos una serie de responsabilidades sociales que no dejan de ser nuevas competencias que, por ejemplo, en la filosofía ABET, en la organización ABET, establece como de alto interés para el ingeniero. Y, por otro lado, ahora que hay que introducir algunos conceptos sociales de Objetivo de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 en las asignaturas y en los grados, con la modificación y adaptación al Real Decreto 822, pues precisamente nos puede servir estas herramientas para incluso una asignatura muy técnica, abordar cuestiones sociales o desarrollar competencias sociales, como puede ser en este caso conceptos de accesibilidad universal, etcétera. ¿Qué objetivos perseguíamos nosotros con el aprendizaje servicio aplicado a las asignaturas de ingeniería? Tanto en una asignatura, en un caso práctico, como en el trabajo a fin de grado. Bueno, pues como hemos dicho, elevar la motivación e implicación del alumnado para lograr una mayor adquisición de las competencias de la asignatura y, a ser posible, mejorar las calificaciones obtenidas en dicha actividad. Normalmente simplemente es fruto de la mayor dedicación, motivación, etcétera, del estudiantado. Y por otro lado, lograr que los alumnos adquieran una mayor visión de la posibilidad y deber que tienen de contribuir a la sociedad y asimilar también que tienen una serie de herramientas que adquieren durante la formación que les confiere capacidades suficientes para precisamente tener una mayor involucración en la sociedad. ¿Cómo hemos aplicado la metodología de aprendizaje en servicio en nuestras asignaturas? Bueno, en la asignatura de tecnologías de procesos de fabricación 2, básicamente todos los estudiantes de la asignatura podían realizar el caso práctico de aprendizaje en servicio y era obligatorio para aquellos estudiantes de primera matrícula que tenían suspenso el caso práctico en el año anterior. Por otro lado, en la asignatura de trabajo fin de grado son los estudiantes solo que escogen esta modalidad de trabajo con nosotros para hacer el trabajo fin de grado. Normalmente vienen a ser de 1 a 3 estudiantes por curso académico frente a los 40-60 que suelen ser en la asignatura. Contamos luego con unos profesores, en este caso tanto Alejandro como yo, que éramos los profesores titulares de la asignatura que impartíamos la totalidad de la teoría, y luego aparte contábamos con otros profesores que impartían los laboratorios y nos ayudaban en esta actividad y en esta metodología de aprendizaje en servicio. Hay que incidir en que es verdad que es una asignatura, una metodología, perdón, que requiere de bastante intensidad en cuanto a tiempo y por tanto normalmente se puede requerir de la colaboración de otros profesores. Por otro lado, se requiere también tanto de las personas que van a ser beneficiarias del servicio, que a veces veremos que es una búsqueda bastante compleja, como de una entidad normalmente que colabore y haga de nexo entre unos y otros. Hemos colaborado a lo largo del tiempo con varias asociaciones, instituciones, organizaciones, por ejemplo, con la
Fundación Ayúdame 3D. Hemos trabajado también con GREFA, que es el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y en su hábitat. Hemos trabajado también con Punto Genuino y también con el CAF de Leganés en concreto, que depende del Inserso y sería uno de los centros que tiene de atención a personas con discapacidad física. Esta asignatura, en concreto la de Tecnología de Fabricación 2, es una asignatura de tercer curso del segundo cuatrimestre que tiene las competencias generales que se muestran a continuación y las específicas. Como vemos, en particular, siempre hay muchísimas competencias generales como el razonamiento crítico, el aprendizaje autónomo, adaptar a nuevas situaciones, tomar decisiones que, como hemos dicho antes, son difíciles de evaluar, y luego aparte tiene específicas. En concreto, esta actividad se centra más en los sistemas de producción y fabricación, aplicar precisamente esos sistemas de fabricación, metodología de la calidad, y luego un poco algo menos, pero también la relación entre microestructura, síntesis, procesado y propiedades de los materiales. Aunque esa parte más técnica de lo que evaluamos nosotros o cómo adquirimos las competencias técnicas en la asignatura los estudiantes, la va a explicar Alejandro Cortés un poco más adelante. Los estudiantes cuentan con formación en otras asignaturas que son básicas para el caso práctico, como son química, física, tecnología de procesos de fabricación 1 o ciencia e ingeniería de materiales, y durante el mismo cuatrimestre, como se puede comprobar, tienen asignaturas que son muy intensivas en cuanto a lo que requieren del estudiante, como puede ser diseño mecánico, integridad estructural, ingeniería energética, sistemas electrónicos y digitales, etc. Por otro lado, para que el estudiantado de primera se motive a la hora de realizar la actividad, porque existe, como hemos dicho, un riesgo importante en que al tener tantas asignaturas simultáneamente y muchas actividades, el estudiantado dedique menos tiempo a esta, sabiendo que puede a lo mejor aprobarla, porque realmente es una actividad que con trabajo no es difícil de superar, y sin embargo dedique menos tiempo y saque una nota más baja, una calificación más baja, además adquiriendo peor las competencias y habilidades y los conocimientos que se desean con la actividad, precisamente por dedicarlo a otras tareas, a otras asignaturas. Por tanto, la ponderación es alta, oscila entre un 20 y un 25% dependiendo del año. En concreto, nosotros estamos en este curso anterior, le conferimos un 25% de la calificación dentro de una de las prácticas de laboratorio que tiene que ver con fabricación aditiva de polímeros, que es lo que van a realizar en el caso práctico de metodología de aprendizaje en servicio. No tiene nota mínima, pero no son revaluables. Entonces tienen que hacerlo durante el cuatrimestre, puesto que si no es muy difícil volver a contactar con las entidades, con las personas que receptoras del servicio, etcétera, y entonces es complicado reevaluarlo. Como podemos comprobar, otras actividades sí tienen nota mínima, tanto las pruebas escritas como los otros laboratorios, y normalmente son reevaluables. ¿En qué consiste la actividad que realizan? Bueno, hay que aplicar los conceptos de la asignatura, evidentemente, porque tienen que desarrollar o adquirir esos conocimientos técnicos que requiere la propia asignatura en su memoria, y en este caso sería el procesado de materiales poliméricos o plásticos. Además, aprovechamos para introducir en estos precisamente seminarios o laboratorios nuevas tecnologías de fabricación aditiva, que serían tecnologías que actualmente las empresas y la sociedad en general utilizan y demandan, y por tanto intentamos, tal y como indica el Espacio Europeo de Educación Superior, intentamos adaptarnos a esa evolución que tienen las tecnologías de fabricación a lo largo del tiempo. Por otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Pues siguiendo la metodología de aprendizaje en servicio, sería identificar un problema para poder prestarle servicio mientras se desarrollan esas competencias. Voy a nombrar dos de ellos que hemos puesto en marcha en la asignatura de Tecnología de Procesos de Fabricación 2, aunque luego hablaré de diferentes entidades y problemas que se han trabajado para que se vea que se pueden hacer muchos más. Uno de ellos sería, por ejemplo, este caso, está abordando una problemática que sufren los pacientes de oncología infantil o en general pacientes con largas estancias hospitalarias que requieren de medicación normalmente intravenosa. En este caso, en algunos casos, según se ha podido comprobar, a veces tienen una percepción negativa de la medicación que llevan y del equipamiento que va relacionado con ello, todo lo que sería la bolsa que va colgada con la vía, etcétera. Entonces, que a veces tienen vergüenza de salir por los pasillos, etcétera. ¿Qué es lo que se pretende? Pues intentar hacer el entorno más familiar y más positivo a ese paciente infantil, de acuerdo a sus gustos, etcétera, lo que en teoría debería tener unas consecuencias o se debería traducir en una reducción de ese estrés que siente, de esa ansiedad o de esa vergüenza que sentía antes. Es lo que se conoce como el concepto de chemobox, que veremos un poco más adelante en la parte técnica. Por otro lado, otro problema que observamos, pues eran las dificultades que tienen para realizar actividades cotidianas en el camp de Leganés algunos de sus residentes o de las personas que van al centro.
Normalmente son personas que tienen una discapacidad física y eso les lleva a que no puedan realizar actividades cotidianas, lo cual pone en peligro tanto su accesibilidad como la inclusión social, porque no pueden realizar tareas que normalmente involucran algunas cuestiones sociales, como poder escribir un email correctamente, abrir una lata de refresco, cortarse las uñas o, por ejemplo, en el caso de la rehabilitación que hacen física, a utilizar, por ejemplo, sistemas de pedales o de pedales para las manos, ¿vale? Que tampoco con manillar, que tampoco pueden no estar o no ser idóneos para la silla de ruedas en la que están ellos sentados, por ejemplo. Evidentemente, como cada persona tiene una discapacidad física diferente, requieren de soluciones muy personalizadas y adaptadas para ellos. Por lo tanto, lo que tendríamos como solución es intentar facilitar en la medida de lo posible la realización de esas actividades para facilitar su accesibilidad y su inclusión social. Durante la actividad, básicamente, lo que hacen los alumnos es recibir una formación en aprendizaje en servicio y, por supuesto, otra en tecnología de fabricación aditiva. Además, tanto bien los beneficiarios como si no las instituciones destinatarias del producto solidario o las entidades que hacen de nexo entre los beneficiarios y el estudiantado establecen, por un lado, qué requerimientos tienen mínimos y también se indica si hay ya diseños normalmente previos disponibles. Normalmente hay diseños en bibliotecas libres, que es una de las filosofías también de este proyecto, es luego dejar esos diseños libres para que la gente pueda utilizarlo. A partir de ahí, ¿qué hace el estudiantado? Elaborar una o varias propuestas de diseño y materiales a utilizar. Luego los beneficiarios y las instituciones pueden revisar las propuestas y los profesores también ayudarán a ello y se pueden hacer diferentes mejoras en ese diseño. Con las diferentes iteraciones realizadas, lo que se hace es fabricar realmente ese producto solidario, entregarlo al beneficiario y realizar nuevamente una jornada en la que se celebran esos resultados en conjunto con la entidad en la que en algunos casos se ha podido probar. En el caso de los pacientes infantiles hospitalarios no ha sido así, se ha entregado a través de un hospital para que lo puedan hacer y ellos nos han mandado la reflexión del paciente porque era mucho más complejo. En el caso del CAMP de Leganés, directamente el estudiantado que quiso pudo asistir y pudo participar en esa jornada con ellos. ¿Cómo se programa durante el curso? Bueno, ahora lo intentamos programar bien porque lo cierto es que si no se hacen estos 4 seminarios, normalmente se suele retrasar el inicio de la actividad y al final se hace muy deprisa y no es tan fácil. Entonces, bueno, se hace un seminario primero en el que se presenta la entidad colaboradora, ella misma se presenta y presenta la problemática que tienen en el caso del CAMP de Leganés, por ejemplo, sus usuarios y algunos requerimientos que son para ellos fundamentales. Después se hace un seminario también para explicar cómo la metodología de aprendizaje en servicio, qué objetivos se persigue, qué tabas tiene y cómo se enmarca en la asignatura, que para el estudiante es muy importante. Y el siguiente seminario sería ya sobre tecnología de fabricación aditiva o impresión 3D. Se ve tanto las tecnologías disponibles como para la tecnología concreta en un cuarto seminario que se realiza en los laboratorios precisamente de la asignatura, qué software se va a utilizar, cómo se hace el diseño con dicho software, cómo se hace el envío de datos a la impresora y luego lo que sería la propia impresión del componente. A continuación voy a explicar algunos de los casos concretos de las aplicaciones o de las problemáticas que hemos abordado, tanto en la asignatura de grado como en trabajo fin de grado, aplicando la metodología de aprendizaje en servicio. Son algunos ejemplos para que de alguna manera podáis llevaros más ejemplos que aplicar en vuestras asignaturas o ideas. Una era la Chemovoz, que ya hemos hablado, que la hemos aplicado tanto en la asignatura de grado de tecnología de procesos de fabricación 2 como en trabajo fin de grado a través de la entidad Ayúdame 3D. Luego, dispositivos para mejorar la accesibilidad y la inclusión, tanto en la asignatura de grado como en trabajo fin de grado, aquí dependiendo más de la magnitud o de la entidad que tenía el propio proyecto, para dispositivos adaptados sencillos, como puede ser un dispositivo para ayudar a cortar las uñas o para, por ejemplo, abrir una lata de refresco. Se aplicaron en la propia asignatura de tecnología de proceso de fabricación 2 porque daba tiempo en ese cuatrimestre. En el caso de proyectos de mayor entidad, por ejemplo, una que hay para colocar un portátil, un libro electrónico, pulsar la tecla de encendido, ayudar a que abra tanto la pantalla como la tapa de la funda del libro electrónico. En ese caso, sería algo de mayor entidad, puede requerir también cosas de electrónica, etcétera, y se ha hecho a través de trabajo fin de grado, siempre en colaboración con el CAMP de Leganés. Se está trabajando también una pelota en un trabajo fin de grado, que es una pelota con señales auditivas para niños invidentes, a diferencia de cuando juegan deportivamente, en la que la pelota, el propio movimiento, hace que suene y por lo tanto las personas invidentes pueden localizar más o menos dónde está la pelota. Los niños cuando la lanzan, si deja de moverse, ya no pueden localizar la pelota. De esta forma se detectó esa problemática y se está trabajando con un usuario final, que sería un niño invidente,
y finalmente con la entidad que él está colaborando, probablemente trabajemos a través de ella. Y finalmente un dispositivo de rehabilitación de aves, en este caso sería con GREFA, ¿vale? Con el grupo de rehabilitación de la fauna autóctona y su hábitat, en la que se ha detectado que las aves, cuando les hacen rehabilitación, tienden a irse al posadero, pero no tienden a volar porque, claro, evidentemente les supone un esfuerzo o incluso les puede producir dolor, pero esto disminuye la rehabilitación. Por lo tanto, lo que estamos diseñando es un posadero que de alguna manera estimule a que cada cierto tiempo el ave salga del posadero, entre en vuelo, aunque luego pueda volver al mismo. Eso se está realizando con un trabajo a fin de grado, puesto que es también un proyecto de mayor entidad. A continuación, ya después de situar un poquito las asignaturas, la parte académica, el contexto en el que se ha trabajado y cuál ha sido alguno de los casos concretos, vamos a explicar en mayor detalle cómo desarrollan las capacidades técnicas y qué proyectos o cómo se han diseñado los diferentes elementos o proyectos que se han realizado, que lo va a explicar mi compañero Alejandro Cortés. Buenas a todos, yo soy Alejandro Cortés y os voy a hablar de tanto de la formación que recibían los alumnos en diseño adaptado a las tecnologías de fabricación aditiva, como de los casos concretos en los que hemos trabajado y estamos trabajando actualmente empleando la metodología de aprendizaje-servicio. Vamos a comenzar en primer lugar pues por la parte de esta formación en diseño 3D adaptado a las tecnologías de fabricación aditiva. Esta formación se lleva a cabo teniendo en cuenta que la mayoría de alumnos pues, no tienen conocimientos específicos sobre impresión 3D, debido a que aún pues, no están integrados estos conocimientos en los planes de estudio de las titulaciones que cursan. Por tanto, se les instruye en qué son las tecnologías de fabricación aditiva, en qué destacan con respecto a las tecnologías de fabricación tradicionales y en cómo diseñar piezas en 3 dimensiones que luego posteriormente serán fabricadas por estas tecnologías, ya que al final hay que tener en cuenta diversos factores que comentaremos más adelante en esta presentación. En primer lugar, se les instruye sobre las diferencias entre la manufactura formativa, sustractiva y aditiva. La manufactura formativa es ese conjunto de tecnologías de fabricación tradicionales que, por ejemplo, como es colada, en el cual pues tenemos un molde y vertemos material fundido en su interior, al enfriarse se solidifica y finalmente podemos extraerlo del molde. Por otro lado tendríamos la manufactura sustractiva, en la cual pues partimos de un bloque de material y vamos eliminando selectivamente las zonas de material que no necesitamos y finalmente obtenemos el objeto tridimensional final, como por ejemplo pues puede ser el mecanizado por control numérico. Y finalmente pues la manufactura aditiva, que es la que nos ocupa en la mayoría de estos casos de aprendizaje-servicio en los cuales hemos trabajado o estamos trabajando. En este caso la manufactura aditiva pues partimos de la nada básicamente y vas añadiendo material selectivamente únicamente en las zonas que necesitas, capa a capa, hasta obtener el objeto tridimensional final. ¿En qué destacan por tanto las tecnologías de fabricación aditiva? Pues sobre todo destacan en dos cosas importantes. La primera es que si os fijáis en la imagen de la izquierda, la fabricación aditiva es más barata cuando vamos a fabricar tamaños de lote pequeños, es decir, para fabricar pocas piezas o incluso piezas completamente únicas, es más barata porque como no necesita utilizar moldes, pues no tenemos que amortizar luego este tipo de utillajes. En cambio, pues la manufactura tradicional formativa, pues veis que va cayendo el coste de por pieza en función del número de unidades que fabricas, porque cuantas más unidades fabricas, más amortizas ese utillaje, ¿no? También es importante destacar la complejidad geométrica a la cual podemos llegar con la manufactura aditiva. La manufactura aditiva nos permite obtener piezas con geometría mucho más compleja que la que podemos obtener con piezas tradicionales. Y esto es porque como no necesitamos moldes y podemos ir depositando el material únicamente en las zonas que nosotros deseamos, pues con el uso de material de soporte, que luego veremos un poco lo que es, podemos llegar a fabricar cualquier tipo de geometría. Geometrías incluso mucho más complejas que las que podemos llegar a fabricar con tecnologías de fabricación tradicionales. A su vez se les muestra un poco por encima todas las tecnologías de impresión 3D disponibles más o menos en el mercado. Estas serían un poco las más comunes, incluso puede haber más de ellas, y
se les indica pues, que la que vamos a utilizar en los casos prácticos sería la tecnología Fuse Deposition Modeling, que sería básicamente una tecnología de extrusión. Esta tecnología consiste en extruir un filamento de material termoplástico a través de una boquilla calefactada, depositando el material en las zonas que necesitemos, capa a capa, hasta obtener el objeto tridimensional. También se les instruye un poco en las diferencias entre las diferentes tecnologías de fabricación aditiva en cuanto al diseño. Por ejemplo, para la tecnología FDM, que es la que hemos dicho que utilizarán más en los casos prácticos, para hacer un muro autosoportado pues necesitarías unos 0,8 milímetros de espesor. Para hacer un agujero que sea visible necesitas unos 2 milímetros de diámetro. Mientras que en tecnologías como por ejemplo la estereolitografía, pues para ese muro autosoportado necesitas un mayor espesor en el muro, de 1 milímetro. Y mientras que por ejemplo para hacer un agujero, pues lo puedes hacer de un menor diámetro, con 0,5 milímetros sería perfectamente visible. Este tipo de tablas son bastante interesantes para que puedan diseñar directamente las piezas sin tener que hacer tantas iteraciones en cuanto a los prototipos que van desarrollando de la pieza, sino que simplemente pues les sirve de guía y de apoyo para poder diseñar correctamente los objetos ya de primeras. A su vez se les instruye también en cómo orientar la pieza de manera que podamos obtener las mejores propiedades mecánicas en ellas. Por ejemplo, si las piezas están sometidas a tracción, pues hay que colocar las capas de manera paralela a la aplicación de la carga para que la pieza fuera resistente y no de manera perpendicular. Esto se debe a que se generan concentradores de tensiones entre estas diferentes capas que ante ciertos estados tensionales pueden hacer que la grieta progrese a través de estas capas. En cambio, si el estado tensional es flexión, pues básicamente habría que colocar las capas de manera perpendicular a la aplicación de la carga para obtener esa pieza de manera resistente. Se les muestra algún caso práctico concreto para ver que efectivamente lo han entendido, como este clip que está sometido a flexión y cómo habría que orientar las capas de manera perpendicular a la pieza. Por otro lado, ven ciertas estrategias para evitar el pandeo, que sería este defecto que vemos aquí, que se levantan las esquinas de la pieza, y esto se debe normalmente pues a la contracción que tiene el material al enfriar, ¿no? Entonces se les dan diferentes estrategias como el uso de estructuras tipo brim o tipo raft para mejorar la adhesión de la pieza con la plataforma, o el uso de lacas, así como también todo el diseño que puedes hacer, como por ejemplo utilizar nervaduras, chaflanes, cartelas, esquinas redondeadas o filetes en este tipo de estructuras. Además, se les instruye un poco en cómo tratar de evitar el uso de material de soporte, porque al final el material de soporte es este tipo de estructuras que veis aquí, que sirven pues, para apoyar las piezas que no pueden imprimirse directamente en el aire, hay que apoyarlas en algo para poder fabricar adecuadamente. Entonces se les instruye un poco cómo intentar evitar el uso de estos materiales de soporte, básicamente para intentar reducir el uso de material, que aunque en este caso al ser termoplásticos suelen ser reciclables, pero ese reciclado pues tiene un coste económico y además el tiempo que estás empleando en imprimir este material de soporte pues no estás imprimiendo la pieza, por lo tanto no es tan eficiente. Se les dan algunas estrategias como modificar el diseño para que no tenga estas estructuras en voladizo, sino que tenga cierto ángulo, que en este caso suele ser de unos 45 grados con la vertical, para evitar su uso, o si no puede realizarse de esta manera, pues entonces dividir el diseño en varias partes independientes de manera que podamos evitar el uso de estos soportes. Y finalmente se les dan unas estrategias para el postprocesado, como por ejemplo cómo eliminar adecuadamente estas estructuras de soporte y también cómo eliminar este efecto escalonado que se observa debido a la disposición en capas de estos materiales, como por ejemplo pues con lijado, y también cómo pueden luego decorar esos objetos, por ejemplo con imprimación y pintado. A continuación pasaremos a hablar un poco sobre los casos concretos de aprendizaje-servicio en los que hemos participado y participamos actualmente, así como un poco las soluciones técnicas a las cuales iban llegando los alumnos en cada uno de los casos. Como ha comentado Alberto anteriormente, los casos concretos en los que hemos participado, pues primero
fueron las Chemobox, con asignaturas tanto de grado como de trabajo de fin de grado, y fue gracias también a la colaboración con entidades como Ayúdame 3D. Por otro lado, también hemos trabajado en dispositivos para mejorar la accesibilidad y la inclusión, también tanto en asignaturas de grado como de trabajo de fin de grado. En este caso, pues hemos trabajado tanto en dispositivos adaptados de uso cotidiano, en colaboración con el Centro de Ayuda a Personas de Leganés, como también en el desarrollo de una pelota con señales auditivas para invidentes, en colaboración con la ONCE también. Finalmente también hemos trabajado, o estamos trabajando actualmente, en un dispositivo de rehabilitación de aves. Esto fue a través, de momento, con una única alumna de trabajo de fin de grado, acabamos de comenzar con ello, y en colaboración con GREFA, que sería el grupo de rehabilitación de la fauna autóctona y su hábitat. El primer proyecto de aprendizaje-servicio en el que trabajamos fue en la mejora en el diseño de las Chemobox. Las Chemobox son estas cajas que vemos aquí, que cubrían la bolsa de quimioterapia de pacientes oncológicos infantiles, según un poco sus gustos, sus preferencias en cuanto a diseño. De esta manera, pues podemos cambiar un poco esos envases tan fríos de las bolsas de quimioterapia por un poco los gustos personales que tienen ellos, que suelen ser por superhéroes, etcétera, de manera que al final, en ciertas ocasiones, pues el niño no ve tan traumático, tan estresante la experiencia de tener que ir al hospital a ponerse la medicación, debido a que le dices que va a recibir la superfórmula de los superhéroes, etcétera. Y hacemos de esta manera menos agresiva su estancia en el hospital. Esto surgió en Brasil hace unos cuantos años y se popularizó en España más concretamente pues a partir del año 2018, gracias a las redes de makers, más concretamente pues una de ellas Ayúdame 3D. Cuando nosotros comenzamos con este proyecto ya existían diseños en abierto, gratuitos, disponibles en algunas plataformas como Thingiverse, Cults 3D, etcétera. Lo único pues que estos diseños que estaban de manera gratuita presentaban ciertas limitaciones. Por ejemplo, algunas de las limitaciones eran que los diseños que te ofrecían de manera gratuita estaban en varias piezas, y eso va un poco en contraposición de las ventajas que tiene la impresión 3D, que suele ser fabricar componentes en una única pieza de geometría compleja y sin uniones. Por otro lado, el diseño tampoco estaba optimizado para impresión 3D, como por ejemplo que muchas de ellas iban a necesitar el uso de soportes, y a lo mejor esto se podía minimizar en algunos casos para ahorrar material y también tiempo de fabricación. Además, no estaban del todo optimizadas la orientación en la cual imprimías cada pieza en consecuencia a las solicitaciones mecánicas que iba a presentar cada pieza. Por ejemplo, presentaban algunos bisagras, o los ganchos no estaban del todo bien orientados, y esto iba a ser una limitación luego para el uso final de la pieza. Y también, por otro lado, algunas presentaban ciertas dificultades para trabajar por parte del personal sanitario. Algunas pues no eran fáciles de abrir y entonces perdían mucho tiempo. Otras pues tenían dificultades para colocar el gancho, la bolsa de quimioterapia en el gancho interior del producto, o también dificultad para insertar luego, para introducir las vías a través de la caja, etcétera. Vemos ahora una de las soluciones propuestas. En este caso fue por uno de los grupos en la asignatura de tecnologías de fabricación. Por lo tanto, en este caso, como se les instruyó en estas tecnologías de fabricación, los alumnos debían fabricar una Chemobox mejorando el diseño según las limitaciones que hemos comentado anteriormente. Vamos a ver el vídeo del diseño que realizaron estos alumnos, teniendo en cuenta todas las consideraciones comentadas anteriormente. Podemos ver cómo las tapas con la base tenían ángulos con respecto a la vertical de menos de 45 grados o 45 grados, lo cual permitía fabricar sin el uso de soportes. Además, veis que tenían cierta tolerancia entre la tapa y la base, lo cual eso nos permitía también que pudieran deslizar una pieza sobre la otra sin que hubiera demasiado rozamiento. Aquí lo que podéis ver es el diseño que realizaron para lo que es pasar las vías de la medicación. En este caso, pues para que pudieran pasar varias vías, y además que pudiera servir, por ejemplo, de perchero para colgar el abrigo o cualquier otra prenda de ropa que necesitaran.
Por otro lado veis aquí el compartimento que diseñaron. Esto no era un requerimiento por parte del paciente ni de diseño, pero se les ocurrió poder diseñar un compartimento para poder incluir que cualquier persona, ya sea del personal sanitario, amigos, familiares, pues que pudieran introducir cartas de apoyo al paciente durante la estancia. Veis que todas las esquinas también fueron redondeadas para intentar evitar el uso de, o sea, el problema del pandeo. Ahora vemos la zona del gancho, que también tiene un ángulo con la vertical menor de 45 grados y está integrado en la misma estructura para utilizar estas grandes ventajas que tiene la impresión 3D, como decíamos, de la pieza de geometría compleja en una única pieza sin uniones. Ahí podéis ver ya cómo diseñaron la abertura para insertar las cartas que comentábamos anteriormente, y también esta parte inclinada para que luego las cartas no se salieran. Aquí podéis ver el gancho para colgarlo del portasueros, como también va integrado en una única pieza sin uniones. Y aquí veis la tapa, que finalmente le hicieron una ranura para que el personal sanitario pudiera ver cuánta medicación quedaba durante el proceso, y entonces cambiar la bolsa o terminar el proceso cuando fuera necesario. Ahí veis el diseño completo, como al final, por todo lo que estamos comentando, los alumnos aplicaron perfectamente todos los conceptos que habíamos comentado anteriormente para mejorar la resistencia mecánica sin usar soportes, que además fueran una pieza de geometría compleja sin uniones, que el personal sanitario pudiera acceder a la medicación de manera sencilla, que además le han incluido pues toda esa zona para las cartas, etcétera. O sea que al final se ve que los alumnos se implican bastante gracias a este tipo de metodología. Y aquí finalmente lo que vemos es la decoración, ¿no?, que está basada en el videojuego Super Mario, según los requerimientos del paciente, que en este caso pues le gustaba este tipo de videojuegos. Aquí lo que veis en las siguientes etapas es la etapa de fabricación, durante la propia fabricación en la impresora 3D, la pieza fabricada, en este caso la base. También vais a ver a los alumnos que se grababan vídeos, pues por ejemplo preparando o terminando el postprocesado en este caso de la decoración. Lo que veis es pues eso, que ellos salía de ellos mismos, el grabarse, el disfrutar del proceso, gracias a que al final es un trabajo de clase, sí, pero que va destinado a un paciente final. Por lo tanto, ellos también sienten cierta motivación. De hecho, tendremos luego un vídeo de estos dos alumnos, de Anthony y Nicolás, comentándonos un poco lo que les pareció la experiencia en la siguiente parte de la presentación. Y finalmente lo que veis aquí serían la parte de imprimación y pintado, y cómo se puede obtener el producto ya terminado. Finalmente podemos ver aquí esa caja KemoBox desarrollada por Anthony y Nicolás en servicio en un hospital. Podemos ver las palabras de la enfermera que nos ayudó, fue nuestro contacto en el hospital, que indicaba que las KemoBox son parte de ello, cajitas hechas con amor que transmiten alegría, enmascarando duros tratamientos y ayudan a que los pequeños dejen volar su imaginación y olviden por momentos la realidad de su estancia en aquel lugar. Estos gestos altruistas que humanizan, inspiran, nos ayudan en la lucha y sobre todo acarician la calma. Bonitas palabras, como veis, de la enfermera, porque al final esto es un proyecto de todos, ¿no? Tanto los profesores como los alumnos, como también el personal sanitario que nos ayudó a llevarlo a cabo. Aquí lo que podéis ver es el desarrollo de otro alumno distinto. En este caso es un desarrollo que realizó un alumno de trabajo de fin de grado, que decidió darle un enfoque diferente. En este caso su principal enfoque era que, aparte de que tuviera la funcionalidad de KemoBox, sobre todo que luego el paciente pudiera llevarse esa caja a casa para utilizarla para sus juguetes o transportar el almuerzo cuando fuera a clase o cualquier cosa. Entonces, para priorizar esto, pues lo que decidió es hacerla más hermética. Entonces, que cuando estuviera en uso simplemente estuviera la base colgada, y luego que le pudieras poner la tapa por otro lado para ya llevártela, ¿no?
En este caso decidí utilizar un sistema de unión mediante imanes. Entonces veis aquí estas pequeñas vaciados, estas pequeñas hendiduras que servían para incrustar ahí los imanes y poder cerrar la tapa con la base respectivamente. Además, pues decidió colocar estas pestañas que veis aquí en la parte exterior para poder tirar de esas pestañas y poder separar la base de la tapa. Y también en este caso, como priorizó poder llevarte y transportar esa caja, vemos que el sistema de colgarlo en el portasueros es un poco diferente. En vez de ser simplemente circulares, pues es un poquito más ancho para que sirva básicamente como de asa luego para poder transportar la caja. A su vez vemos que todo el diseño tenía esquinas redondeadas. Aquí vemos la pieza ya fabricada final. La decoración la hizo a mano con un lápiz de impresión 3D, por eso no quedó tan bonito en este caso, pero bueno, el alumno quería realizarlo de esta manera. Y podemos ver aquí también el gancho completamente integrado en la Chemobox para que solamente hubiera que fabricar dos piezas independientes, la tapa y la base. Y aquí también lo que podemos ver es el sistema de integración de los imanes. El segundo caso en el que hemos estado trabajando con la metodología de aprendizaje-servicio es el uso de dispositivos para mejorar la accesibilidad y la inclusión. En este caso pues trabajamos en conjunto con el CANF, que es el Centro de Atención a Personas de Leganés, que gestiona el Imserso. Como veremos en esta y en la siguiente diapositiva, sobre todo es un centro de ayuda a personas con discapacidad física. Como podéis ver, pues estas personas pues tienen normalmente movilidad reducida, por lo tanto hay muchas tareas de la vida cotidiana que no pueden realizar sin asistencia, como por ejemplo jugar o por ejemplo como pintar. Veremos en esta diapositiva también como tenemos aquí algún pincel adaptado para poder tener una mayor longitud y que de esta manera pudieran manipularlo. También, por ejemplo, cada uno tiene un agarre diferente en sus manos y por tanto para poder maniobrar las sillas de ruedas eléctricas, pues entonces cada uno tenía un adaptador diferente que al final lo hacían como podían, ¿no? Pues cortando una pelota o cosas así, pero se pueden diseñar algunas de estas piezas mediante fabricación aditiva adaptadas completamente a la ergonomía de cada paciente. También, por ejemplo, dispositivos para abrir o para utilizar una llave. También algunos dispositivos aquí, como veis, para pintar, pero en este caso con la cabeza. Aquí algunos dispositivos también, por ejemplo, como para integrar algún boli, cubiertos. También algún dispositivo de emergencia para solicitar ayuda, que son dispositivos táctiles, como veis en los dos que están abajo a la derecha, que mediante el accionamiento por presión pues activan un aviso, una alarma para el personal sanitario. Bueno, pues una vez que les mostramos a los alumnos todas las dificultades que presentaban a diario los usuarios de este centro de atención a personas de Leganés, mostrándoles todas esas imágenes que habéis visto anteriormente de los dispositivos, las adaptaciones que generalmente se hacen para ellos, pues los alumnos tenían que pensar en un caso práctico qué soluciones se les ocurrían para estas dificultades que podían presentar en la vida cotidiana los usuarios del centro. Y aquí lo que estáis viendo en esta diapositiva es una foto que nos tomaron en la que se nos ve tanto a los alumnos como con los usuarios del centro durante la entrega de estos productos solidarios que por supuesto fabricábamos y entregábamos de manera completamente gratuita y altruista. Aquí podéis ver un detalle de los productos que desarrollaron cada uno de los grupos de alumnos. Entre ellos pues podéis ver algunos adaptadores para el uso de bolígrafos, lápices, etcétera. Había varios diseños para ello. Tenemos aquí uno de estos diseños para un agarre con lateral, digamos, con 3 dedos. Y aquí una especie de media esfera para poder agarrar la media esfera de la manera que cada usuario fuera más cómoda para ellos.
y de manera concéntrica tenía un agujero estos dispositivos para poder incluir por ahí el boli, rotulador, etcétera, para que pudieran pintar con él. Por otro lado teníamos también un dispositivo para incluir en este agujero de aquí, en este hueco de aquí, un corta uñas, y presionando esta parte de arriba pues poder accionar el corta uñas y poder cortarse a sí mismos las uñas los usuarios del centro de manera independiente. Por otro lado también tenemos un dispositivo que actuaba como unas tijeras, igual de la misma manera. La tijera se desmontó y la estructura metálica se integró dentro de esta estructura impresa en 3D, y se colocó en la parte superior una plataforma para poder accionar de manera muchísimo más sencilla para los usuarios del centro que unas tijeras que son un poco más complejas debido a la geometría que tienen los agujeros, etcétera. Y también otros dispositivos, por ejemplo, como estos que vemos aquí, que estos dispositivos serán para poder beber de una lata directamente. El hueco interior es el adecuado para incluir una lata típica de refresco, y había varios diseños diferentes, uno que no cubría la lata por completo y otro que sí que la cubría, además de este abridor de latas que pudieron luego probarlo, y efectivamente pues funcionaba de manera bastante adecuada. De hecho, lo que veremos en la diapositiva siguiente. Aquí podemos ver a los usuarios del centro utilizando los productos solidarios. En primer lugar, pues podemos ver ese dispositivo para poder beber más cómodamente de las latas con el propio abrelatas, y cómo lo estaban accionando ellos de manera completamente independiente, cómo podían incluso brindar con los diferentes dispositivos para las bebidas. Por otro lado, vemos aquí a otro de los usuarios pudiendo accionar estas tijeras adaptadas, y también como probamos que efectivamente tuvieran otros de los usuarios la fuerza suficiente como para poder accionar el dispositivo de corta uñas. Todos ellos, pues como veis, pudieron llevarse a cabo de manera satisfactoria, y además tuvieron muy buena acogida por parte de tanto de los usuarios del centro como también del personal del mismo. Pasamos ahora a comentar otro de los casos de aprendizaje-servicio en los que hemos trabajado. En este caso fue en vez de con una asignatura de grado, esta fue con una asignatura de trabajo de fin de grado, lo cual nos permite pues al final tener un mayor grado de implicación por parte del alumno, que ya era bastante alto, pero al ser un trabajo de mayor entidad pues nos permite dedicar un poquito más de tiempo y esfuerzo en el trabajo. En este caso lo que desarrollamos es un dispositivo de un manillar para una máquina de rehabilitación. Estas máquinas de rehabilitación en concreto es como una especie de bicicleta, pero para las manos, que permite pues ejercer diferentes resistencias, con diferentes resistencias, para poder rehabilitar la movilidad de los pacientes. Como podéis ver en la imagen, el manillar que viene por defecto tiene una geometría que al girar impedía el giro completo, porque muchos de estos usuarios, como habéis visto, van en silla de ruedas. Entonces esta geometría hacía que se chocara el manillar con la silla de ruedas. Además tenía otra limitación, y es que muchos de los pacientes, de los usuarios, no tenían un agarre lo suficientemente fuerte. Entonces en muchas ocasiones tienen que vendar a los pacientes las manos alrededor de estos manillares para que mantengan el agarre. Entonces, como vemos, pues el manillar no era ergonómico, necesitábamos colocar velcro, vendas, etcétera, para fijar las manos, y además que el manillar iba a chocar contra la silla de ruedas. Aquí vemos el diseño que realizó el alumno. En este caso pues vemos que cuenta con un hueco interior para poder insertarlo en el manillar. También vemos estos huecos en la parte superior que nos sirven para poder incluir aquí una cincha de velcro o vendas que estén ya prefijadas, de manera que no tienen que estar desechando continuamente esas vendas. Y finalmente pues vemos cómo está adaptado para que tenga cierto diseño ergonómico.
Aquí podemos ver el producto solidario ya terminado. Podemos ver en este caso cómo se imprimió de manera vertical. Aquí lo vemos con la estructura de soporte que fue necesario utilizar y aquí ya con la estructura de soporte retirada en el postprocesado. Aquí podemos ver el detalle de la vista donde tenemos el agujero para poder insertarlo en la base del manillar de la máquina y también en la ranura para poder incluir ese velcro o las vendas. Y aquí en las otras dos fotos tenemos como el dispositivo encaja perfectamente en la máquina. Aquí podemos ver un vídeo donde una de las usuarias del centro prueba el dispositivo y se puede ver cómo puede ejecutar el movimiento sin llegar a rozar con la silla de ruedas o con las propias extremidades inferiores del usuario. Pasamos a ver ahora otro de los casos de aprendizaje-servicio desarrollados con un TFG dirigido por nosotros. En este caso pues vemos cómo aquí en los centros de ayuda a las personas, en este caso en el centro de Leganés, pues el personal del centro hace todo lo que puede por solucionar o por ayudar personalmente a cada uno de los usuarios, ¿no? En este caso este usuario pues requería de una especie de soportes entre la base y la tapa y la pantalla del ordenador para poder abrirlo de manera más cómoda, ya que su movilidad es reducida. Además, debido a este mismo problema, pues contaba con el Kindle para poder leer libros electrónicos directamente pegado sobre la pantalla del ordenador y a su vez el teléfono móvil y el mando a distancia para el televisor también pegados en la parte superior de la tapa del Kindle. A su vez contaba, no se ve muy bien, pero detrás tenemos como el mango de un rodillo de pintura, que esto le permitía llegar al botón de encendido del ordenador para poder por lo menos encenderlo y trabajar más o menos también con algunas de las teclas más lejanas. ¿Qué limitaciones presenta este diseño? Pues un bajo nivel de integración en sus componentes, dificultad para batir la pantalla del ordenador, porque a pesar de que teníamos este mango de rodillo para poder ayudarte, tiene bastante peso y hay que llegar a una distancia bastante lejana para poder desplegar la pantalla por completo. También la dificultad de alcanzar el botón de encendido, tanto del ordenador como también del libro electrónico. Por lo tanto, tratamos de desarrollar una solución adaptada a este paciente por medio de aprendizaje-servicio, utilizando las tecnologías de fabricación aditiva. Lo que podemos ver es que todavía no está desarrollada por completo. Estamos empezando por la carcasa del libro electrónico. Podéis ver aquí pues cómo se ha diseñado una base que tenga un botón de encendido más accesible y también que los botones tengan más relieve y sean más fáciles de pulsar por parte del usuario. Esto es lo que llevamos hecho hasta la fecha, pero la intención es realizar un dispositivo totalmente integrado con piezas impresas por 3D, además de también un dispositivo electrónico para poder levantar de manera automática con un botón que tenga cercano el usuario, que se pueda levantar de manera automática la tapa del ordenador para poder ver la pantalla y que se despliegue sola, y también que el botón de encendido del ordenador también lo tenga puenteado hacia un botón mucho más cercano para que pueda trabajar mucho más cómodamente. Otro de los casos prácticos en los que estamos trabajando actualmente, es esta pelota con señales auditivas para invidentes. Generalmente los diseños actuales pues utilizan un cascabel, que entonces cuando la pelota se detiene el cascabel deja de sonar, por lo tanto deja de ser funcional. Aunque para usuarios no deportistas profesionales, es decir, usuarios recreativos, tampoco esta pelota resulta muy funcional, porque algunos usuarios pueden tener baja visión y también discapacidad auditiva, por lo que un dispositivo lumínico puede ayudar a la identificación también de dónde se encuentra la pelota en cada momento. Aquí podemos ver algunos de los diseños realizados por los estudiantes. En este caso también son los estudiantes que fabricaron la primera de las Chemobox que hemos mostrado en esta presentación.
Anthony y Nicolás, los cuales pues también ahora estaban trabajando en su proyecto de trabajo de fin de grado de manera conjunta en esta solución. Por un lado, uno de los alumnos se va a encargar más de la parte del diseño, de la parte de las propiedades mecánicas, mientras que el otro se va a encargar más de la parte electrónica, etcétera. Aquí podemos ver algunos de los diseños de las carcasas de este balón, de esta pelota con señales auditivas para invidentes. Estos son los primeros diseños que ya han sido descartados por contener numerosas piezas o ser complicada la accesibilidad luego para incrustar dentro toda la electrónica. Por otro lado tenemos aquí otros de los diseños, los cuales iban con tapas roscadas, que también ha sido descartado por tener puntos más débiles, los cuales con los golpes que va a recibir el balón es probable que se acabe rompiendo la pelota por ahí, aunque es uno de los diseños que podría ser viable en un cierto punto. Y finalmente vemos aquí el diseño seleccionado como óptimo, el que vamos a realizar para una primera versión. De hecho, podéis ver aquí en la segunda de las fotografías que ya ha sido impresa para probar cómo funciona. Este diseño creemos que será el más eficiente para alojar en su interior la electrónica, a la vez que mantener en la medida de lo posible, las propiedades mecánicas y la integridad estructural del balón. En la otra de las imágenes podéis ver el avance que lleva el alumno en la parte de la electrónica. Finalmente, el último de los casos prácticos que hemos iniciado, de hecho esto acaba de empezar, simplemente tenemos los bocetos, como veréis a continuación, pero es un dispositivo para la rehabilitación de aves. Los diseños iniciales, como podéis ver en esta imagen, o de lo que se parte, es básicamente de algunos dispositivos en los cuales tienen un lastre, en los cuales pues el ave pues tiene que tirar de ese lastre para ir fortaleciendo la musculatura. El problema de este tipo de técnicas es que al final es muy estresante para el animal, es peligroso porque al final el lastre se le puede enredar en cualquier árbol o cualquier cosa. También requiere mucho tiempo por parte de los rehabilitadores porque tienes que estar continuamente lanzando el lastre y recogiéndolo. Además que todo el tiempo que el ave esté rehabilitándose es porque al final el personal está continuamente intentando que el ave vuele, pues soltándole, forzándole, porque si no al ave le duele y no quiere volar, ¿no? Además, pues este dispositivo pues eso, no va a trabajar de manera ni autónoma ni tampoco continua, por lo que estamos comentando. Las soluciones pasan todas por desarrollar posaderos, que es donde las aves suelen reposar, descansar, porque suelen estar en planos elevados, y que tengan capacidad de plegarse de alguna manera para que forcemos al ave a intentar salir volando. Esto lo podemos hacer de manera pues descendiendo simplemente la viga sobre la cual van a estar posados, abatiéndola, o de manera vertical o horizontal. Esto puede hacerse también de manera simplemente motorizada, o también lo podemos hacer a través de electroimanes, resortes, además de motores para luego poder devolver el posadero, la viga, a su posición original. A continuación os dejaremos con los testimonios de Anthony y Nicolás, que han trabajado, como hemos comentado anteriormente, con nosotros en 2 de los proyectos de aprendizaje-servicio. Vais a ver vídeos en los cuales os hablan un poco, os cuentan cómo perciben ellos la experiencia de haber trabajado, participado en estos proyectos de aprendizaje-servicio. Primero veréis un vídeo en el que hablan de las Chemobox y luego de su actual trabajo en el que están desarrollando actualmente para sus respectivos trabajos de fin de grado, que es la pelota para invidentes. Hola, buenas. Somos 2 alumnos que hemos realizado un proyecto de la Chemobox. Éramos un grupo de, si no recuerdo mal, 5 o 6 personas eran los grupos. Lo conseguimos realizar y aquí vamos a realizar unas cuantas preguntas a modo de entrevista para poder desarrollar lo que sería nuestro proyecto. La primera pregunta es, ¿cómo te sentiste cuando te presentaron la metodología APS por primera vez? ¿Te pareció algo útil, raro o interesante? Me pareció raro porque
no sabía qué hacer, tenía un poco de miedo, no sabía cómo afrontarlo al principio porque no era un trabajo que normalmente lo teníamos de universidad. Pero la verdad es que luego, una vez que fuimos avanzando, me empezó a intrigar más y a motivar más. Sí, la verdad es que era un proyecto muy novedoso para nosotros, no es lo común ni de lejos. Solemos hacer casos que no son tan prácticos ni aplicables y en este caso pues nos llamó muchísimo la atención. Por otro lado, ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando te dijeron que ibas a diseñar un producto para un niño con cáncer? ¿Sentiste presión, ilusión, responsabilidad? Mucha presión, si te soy sincero, porque la verdad es que el hacerlo para una persona y tener la posibilidad de fallar, pues la verdad es que te generaba esa presión que a mí me daba un poco de miedo. Pero al final, ya te digo, la espera valió la pena y el esfuerzo sobre todo. Sí, para mí este proyecto lo que más ha significado es responsabilidad, porque estábamos en un curso difícil, con muchas asignaturas, y al final el tener el conocimiento de que iba a ser un proyecto real y aplicable y destinado para una persona real, pues nos hizo tener mucha más ilusión. De hecho, la metodología que se basa mucho en que sea pues aplicable al mundo real, nos hace sentir pues más productivos a la hora de realizar este proyecto y más siendo complejo. ¿Qué es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en el diseño y la fabricación de la HMObox? Bueno, pues en principio nosotros teníamos unos conocimientos muy básicos sobre impresión 3D. Nos formamos en la universidad con nuestros profesores, pero nuestro conocimiento era muy limitado. No obstante, pues nos lanzamos a ello y el simple reto de aplicar pues esos pequeños conceptos que nosotros teníamos en mente nos hizo mejorar mucho en cuanto a diseñadores de este producto. Sí, la verdad es que solo teníamos el conocimiento de AutoCAD y de ahí empezamos a indagar, a aprender también con lo que nos explicó el profesor al principio con una pequeña clase para avanzar y tal. Pero bueno, al final yo creo que sacamos una buena ventaja de conocimiento de ello. ¿Qué sentiste cuando supiste que tu caja había sido entregada a un paciente real y le había gustado? ¿Qué impacto tuvo eso en ti? Flipa, ¿eh? La verdad es que yo al menos, no sé si lo recuerdas, cuando estuvimos ahí con el miedo de entregarlo y antes hacíamos pruebas hasta de intentar colgar cosas mucho más pesadas para que no se rompa y decimos, joder, ojalá funcione. Sí. Y hasta que no nos llegó el feedback yo no estaba tranquilo. Sí, al final es un proyecto al que le hemos dedicado muchas horas. Hemos visto lo que es realizar un producto desde cero, el postprocesado, el ir a por los productos. O sea, tiene mucho más trabajo del que realmente uno se espera a un inicio y fue, pues eso, muy gratificante. Y al final, ¿cómo cambió tu visión de lo que significa ser ingeniero después de esta experiencia? Pues antes tenía la concepción de que el ingeniero se centraba más en la parte más económica, el optimizar costes, el que funcione y ya, pero como que con este tipo de proyectos te pone más empático con el cliente final y la verdad intentas hacer el producto de tal manera que sea lo más cómodo posible para el resto, intentando innovar y sacando la mayor parte de utilidades del propio producto. Y no es solo ser ingeniero, sino es también ser ingeniero para que sea útil ese producto para personas. Y eso es un cambio radical en la visión de cómo diseñar. Sí, rompes otras barreras. Y sí, nosotros no teníamos el conocimiento, no sabíamos, y yo tenía desconocimiento de que podíamos, con nuestros conocimientos de ingeniero, el poder ayudar a personas de esta manera. Sí, y con esto hemos terminado estas preguntas sobre la HMObox. Ahora vamos a tratar sobre los temas relacionados con nuestro proyecto fin de grado, en este caso con un producto llamado SmartBall. Y la primera pregunta es, ¿por qué decidiste continuar con la metodología APS para tu TFG? Por la gratificación que me dio, la verdad, el haber hecho eso, el mensaje que recibimos, el feedback del niño, de la enfermera, la verdad es que me llenó mucho y además la posibilidad de que el propio profesor nos diese la posibilidad de hacerlo, dije,
yo creo que va a salir bien. Y además la posibilidad de hacerlo también con un compañero fue una cosa que también me empujó a poder llegarlo a hacer sin saber lo que íbamos a hacer, si te soy sincero. Sí, o sea, de hecho, esto que comentas está relacionado con la siguiente pregunta, es ¿cómo surgió la idea de este proyecto? ¿Fue una propuesta del profesorado o la buscaste tú? Pues, la verdad es que por desgracia, voy a llamarlo así, en este sí que tienes que buscarle la solución, ya que en el otro nos habían dado ya el problema de algo y el problema nosotros en este caso tenemos que buscar el problema y luego la solución del problema. Entonces estuvimos ahí indagando, ¿qué hacemos? ¿A quién ayudamos? Porque hay que ayudar, ¿no? A alguien, tiene que ser algo físico, sí, que pueda ayudar. Y vamos, nos pasamos de ayudar a daltónicos, ayudar a disléxicos, hacer bastones para ciegos. Tantas vueltas rocambolescas que al final acabamos con la Smart Ball. Sí, al final, a diferencia del proyecto anterior, en este caso hubo un gran esfuerzo en la lluvia de ideas. Estuvimos incluso quedando para ir a hospitales, a bibliotecas, a centros culturales, pensando muchos sectores diferentes, y al final pues la idea del proyecto surgió únicamente porque conseguimos dar en el clavo con una persona que tenía, bueno, con una madre que tiene a su hijo que es invidente, y en ese caso la propia madre nos dio la propia idea de un producto que no está en el mercado y que a sus funcionalidades, las funcionalidades que quiere la madre que tenga la pelota, no existía, ¿no? Y estaba muy orgullosa de si lo podíamos llegar a desarrollar. Justamente con lo que has comentado, ¿cuál es el objetivo principal del dispositivo y qué problemas queréis resolver? Claro, hay que hablar de qué es el dispositivo, ¿no? La Smart Ball al final es una pelota destinada principalmente para invidentes, aunque también se puede ampliar a muchos más ámbitos, incluso integrar con la tecnología que lleva minijuegos y sensores, análisis en deportes y demás. Pero principalmente pues es una pelota que lo que hace es que cuando un niño invidente o una persona mayor invidente está jugando con ella y se para, siga sonando, ¿no? Y para ello utilizamos la electrónica. Las pelotas convencionales suelen tener cascabeles o rodamientos que el problema que tenían es que al estar paradas dejaban de sonar. Claro, y luego poderle encontrar o la posibilidad de que el niño pueda coger la pelota, pues pierde esa posibilidad. Entonces tendría que ir la propia madre a por la pelota y dársela al niño, en este caso. Pero nosotros nos hemos centrado en que, además de poner la electrónica, vamos a ser más innovadores y añadirles el extra de imprimirlo mediante 3D, para darle unas posibilidades que no se tiene a lo mejor con una pelota común. ¿Cómo estamos organizando este proyecto al ser 2 personas? La verdad es que por suerte nos hemos podido separar. Aún así estamos en contacto y tenemos que estar en contacto porque la cosa es que tenemos que fusionar el concepto de impresión 3D y electrónica, pero como tal estamos con varios campos, como el de diseño mecánico, que es el que lleva mi compañero, con materiales y con física, y luego está la parte de electrónica, que es la parte de sonar, de minijuegos, de programación, que es la parte más mía, pero que luego tienen que funcionar las dos juntas. Sí, al final somos dos departamentos, si lo queremos decir así. El mío influye en el suyo y el suyo en el mío, así que al final es algo complementario. ¿Qué retos técnicos has encontrado en el desarrollo de la pelota? Primero, que si te soy sincero, no teníamos mucha bibliografía, sino que podíamos tener por la parte electrónica parte de que existir electrónica que suene, acelerómetros, giroscopios y tal, pero no implementada en una pelota, porque es que ese producto no existe. Entonces, el intentar hacer algo que no existe es un poco más complicado que poderte guiar de alguien. Entonces, pero bueno, poco a poco se está pudiendo con pruebas llegar a un producto final. Sí, y en la parte de materiales, yo lo que quería comentar es que un reto principal es el coste, porque tampoco queremos hacer un producto excesivamente caro y el objetivo es que sea asequible para que sea inclusivo, y es nuestro objetivo de la APS. Y
Y bueno, y eso es un reto bastante chungo porque tienes que estar mirando los materiales, hacer modelado, ver si admite las cargas, muchos temas más complejos. Y la última pregunta, ¿cómo ves este proyecto como una continuación de la HMObox? ¿Sientes que estás subiendo un nivel en cuanto a complejidad, compromiso o impacto? Completamente. O sea, primero tuvimos que buscar el problema, luego darle solución y sobre todo de un problema que ahora mismo ese producto no existe. Entonces tenemos que intentar llegar a contentar al consumidor, o sea, en este caso al niño. Entonces, claro, seguramente hay problemas que estamos afrontando, estamos superando, pero hay problemas que también se nos propondrán y tenemos que enfrentarnos e intentar llegar a la solución más simple y más cómoda. Pero claro, o sea, yo antes creía que el otro era lo más, hasta que ahora mismo estoy con este proyecto. Sí. Y yo, si pudiese decir algo de la metodología de APS, esta metodología lo que te convierte es en una persona que aprende a desarrollar muchas habilidades, no solo las teóricas y las técnicas, sino también las habilidades blandas, y te convierte en un mejor ingeniero en este caso. Bueno, tras haber visto tanto cómo es el desarrollo de las competencias técnicas, cómo se hacen los casos en particular y algunos ejemplos, también hemos podido comprobar ya la experiencia de dos estudiantes que han estado tanto en la asignatura de trabajo de tecnología de procesos de fabricación 2, como están realizando ahora mismo su trabajo fin de grado aplicando la metodología de aprendizaje en servicio. Vamos a ver un poquito desde el punto de vista nuestro como docentes cómo hemos valorado el resultado académico en cierto modo de la experiencia, más que el resultado como tal de calificación numérica, sino qué dificultades y ventajas hemos encontrado en la aplicación de esta metodología. En la asignatura de tecnología de procesos de fabricación 2, bueno, lo primero, como pone ahí, se consiguen de alguna manera evaluar y desarrollar todas las competencias de la asignatura en una sola actividad, que es esta práctica de laboratorio, caso práctico, con lo cual creemos que es una actividad que permite realmente desarrollar todas las competencias que aparecen en la guía docente, con lo cual nos parece muy interesante y puede ser una idea para otros muchos profesores para poder realizar esta evaluación que a veces es tan compleja de tanta competencia. Los que no hacen la metodología de aprendizaje basado en servicios, que sobre todo en algunos casos, unos años, dimos la actividad como voluntaria, realmente también desarrollaban gran parte de las competencias porque lo que se hacía como voluntario era la prestación como tal del servicio. El diseño del elemento, la búsqueda de la problemática, decidir todo eso sí que se hacía. Lo que pasa es que algunas personas, por cuestiones de tiempo y porque no querían dedicar más o no podían dedicar más tiempo a la asignatura o a la actividad, se limitaban a hacer toda la parte hasta el informe, pero no imprimían el objeto y lo entregaban. Por lo tanto, no se les considera dentro de la metodología, puesto que para ello hay que hacer la prestación real del servicio y la evaluación multifocal. Como digo, se evalúan tanto las competencias, se hizo la evaluación multifocal y se hicieron las jornadas de reflexión y celebración con cuestionarios a los diferentes actores del proyecto y luego también una jornada normalmente para entregar los certificados, dependiendo de si son varias personas, muchas, o si es en trabajo fin de grado, que son menos. Y también, en el caso, por ejemplo, del CAF de Leganés, pues se visitó el CAF de Leganés, pudieron probar las personas usuarios finales los dispositivos, ellos lo pudieron ver en directo, etcétera. Si hablamos de la evaluación multifocal, detectamos dos cosas que son bastante interesantes y es que todo el mundo en general ven como muy, muy interesante la actividad, tanto la entidad como los profesores, los beneficiarios finales o los estudiantes, y por tanto creo que es de interés y sobre todo el estudiantado lo valora muy positivamente para formarse como ingenieros. Consideran al final que les va a dar una serie de competencias y les permite ver casos reales que no permiten otras actividades. A veces, solo con los foros, con Microsoft Teams, nos indican que no es una manera eficiente de poder comunicarnos con ellos, sobre todo en los que hacen actividades en grupo. De hecho, normalmente al final recurren a sus propias herramientas tipo WhatsApp o cualquier otra dispositivo para comunicarse. Y luego, por otro lado, nosotros, tanto los profesores como la asociación, destacamos o queremos destacar que hay una participación muy alta al principio y se involucran muchísimo porque detectan el problema, intentan preguntar muchas cosas para ver cómo lo pueden resolver, pero a medida que avanza el cuatrimestre y van teniendo más actividades, llegan más exámenes, parciales, etcétera, va decreciendo esa actividad y si no hay una programación muy clara, que es lo que hemos ido mejorando a los diferentes cursos, en el primer curso pues solo finalizaron de los 40 que estaban haciendo la actividad, 5, que era un grupo, el que llegó a entregar como tal el dispositivo. Luego, a medida que hemos ido fijando plazos intermedios de entrega,
Los estudiantes normalmente están más centrados en cumplir esos plazos y por tanto no se retrasan tanto y no pierden tanto la motivación. Algunas de las reflexiones que hicieron los estudiantes en las encuestas que pasamos era pues, que les parecía sorprendente al final que las posibilidades de ayudar que tienen las personas de esta profesión son inmensas y se puede ayudar con muy poco, que eso parece particular porque es algo que ellos no perciben tanto a lo mejor al principio y ven que pueden ayudar mucho desarrollando las competencias de ingeniero que están haciendo. Consideran que aunque es un proyecto un poco largo, también consideran que aporta mucho al alumno, no solo por todo el aprendizaje en cuanto a impresión y diseño, sino también por el aspecto social de la misma, lo cual es de interés porque están desarrollando competencias sociales. Y luego, otra opinión, bueno, decía algo más, pero dice que es un método de aprendizaje que sí que pensé previamente que sería útil para diferentes organizaciones. De ahí considero que muchos laboratorios o trabajos realizados en la universidad acaban desperdiciándose, pudiéndose dar aplicación al tiempo empleado por docentes y alumnado. Es decir, es precisamente esa sensación de que lo que están haciendo tiene una validez más allá del propio aula. Por ejemplo, ellos se refieren a esto, pero cuando hacemos otras prácticas fabrican algo que luego se tira o se recicla, pero no tiene una utilidad final. En trabajo fin de grado, pues hay muchísimas competencias generales que sí que se pueden evaluar, o sea que esa es la parte positiva, pues se lo he puesto tan grande en esa transparencia. Se ve claramente que hay muchísimas competencias generales que se pueden evaluar o se pueden adquirir como resultado de aprendizaje durante la realización del trabajo fin de grado por una metodología de aprendizaje de servicios, por ejemplo, tomar decisiones, relaciones interpersonales. Es muy importante. Incluso si realizan el trabajo fin de grado solo, van a tener que interaccionar con los beneficiarios, con los usuarios, con las entidades. Van a tener que también que hablar con expertos de otras áreas para completar, por ejemplo, en el caso de la Chemobox, con gente experta en medicina que les va a indicar cuál es el problema o qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Cierto compromiso van a adquirir, cierto no, un compromiso ético muy importante. Van a tener más capacidad crítica, es decir, casi todas las competencias que aparecen ahí las van a poder desarrollar se van a desarrollar como resultado del aprendizaje en el trabajo fin de grado. Por otro lado, ven la aplicación clara, como hemos dicho, igual que pasaba en la asignatura, de una aplicación muy clara al trabajo que han realizado. Parte mala, pues también tiene parte mala y buena, como antes. Lo primero, que la motivación puede ser muy elevada, que en el trabajo fin de grado también es necesario y a veces es complicada. Por otro lado, puede ser un resultado muy satisfactorio en el sentido de que han prestado un servicio y hace que la defensa del trabajo fin de grado pues sea con muy buena actitud y de hecho pues mucho tesón en la propia defensa porque creen realmente en su trabajo fin de grado. La parte mala en el trabajo fin de grado, a diferencia de la asignatura, es más difícil que haya interacción entre estudiantes. Soy consciente de que hay muchas iniciativas de aprendizaje basado en servicio o aprendizaje de servicio que se hacen en grupos. En los trabajos de ingeniería suele ser más complicado porque para que tenga entidad de grupo tiene que ser un proyecto mucho más complejo y los trabajos grupales no son tan habituales en las situaciones del ámbito de la ingeniería industrial. Y luego, por otro lado, es verdad que es muy, muy difícil que el estudiante presente en el mismo curso. Eso no es que no se pueda llevar a cabo la metodología como tal, es decir, se puede hacer un aprendizaje mediante la prestación del servicio, pero es cierto que las convocatorias de aprendizaje basado en servicio, aprendizaje en servicio de la Oficina de Aprendizaje en Servicio de la Rey Juan Carlos, limitan que se complete la actividad durante el curso académico. Eso quiere decir que en julio, que normalmente es antes, pero si no en julio, hay que entregar toda la información y todo el dossier con todo lo que se ha hecho, los estudiantes, las actividades, la evaluación multifocal, etcétera. Eso es lo que nos ha dificultado mucho, de hecho este año no lo hemos hecho, es que acudamos a la convocatoria de aprendizaje en servicio, puesto que realmente para un estudiante de ingeniería pensar que lo complete en el tiempo, no solo por la actividad, que la actividad está pensada para completarse en un curso, sino porque normalmente tienen asignaturas pendientes, a veces no las aprueban ni siquiera en ese curso y evidentemente tienen que dedicarse a ello en la convocatoria extraordinaria. Hay muchísima casuística, están trabajando en muchos casos, entonces toda esta casuística hace que no acaben en el curso y por tanto no se pueda completar y luego ser evaluado positivamente el proyecto en una convocatoria de aprendizaje en servicio. Como digo, esto no quiere decir que no se puedan llevar a cabo metodologías de este estilo, que no se puede certificar como aprendizaje basado en servicio en la oficina de la universidad. ¿Qué conclusiones podemos sacar después de realizar estos proyectos de aprendizaje basado en servicios? Bueno, pues en primer lugar podemos sacar la conclusión fundamental y es que creemos que es de gran utilidad y es muy interesante aplicar esta metodología de aprendizaje a grados de ingeniería, por lo que hemos hablado, por la que perciben una mayor cercanía con la aplicación real, porque damos responsabilidad al estudiante, porque podemos evaluar muchas competencias que tienen las asignaturas en una sola actividad y además introducir las competencias sociales y porque podemos aprovechar precisamente estas actividades
con una carga de trabajo fuera del aula importante para el estudiante para incorporar o introducir tecnologías que a lo mejor no son fácilmente explicables en la asignatura porque el ajuste del temario no lo permite, son nuevas tecnologías, por ejemplo. Además, intentamos reducir el qué, pues lo que hemos dicho, esa frustración, esa falta de evolución, esa desmotivación que sufre o que hemos percibido que sufre el estudiantado de ingeniería del ámbito industrial. Al aplicar la metodología de aprendizaje basado en servicio que hemos detectado, por lo que hemos dicho, que podemos evaluar muchas competencias, que el estudiante sí que muestra una alta motivación y además introducimos esa componente social en grados técnicos. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Que lo he puesto en rojo para que se note y se destaque. Pues primero, con que es muy importante graduar bien la carga de tiempo, sobre todo en las asignaturas que son cuatrimestrales, no tanto en el trabajo fin de grado, aunque también se puede alargar por otros motivos, pero en las asignaturas a veces se empieza con mucho interés y se deja para el último día y entonces se pierde el interés porque ya no hay tiempo. Con lo cual es muy importante fijar entregas o hitos paulatinos a lo largo del cuatrimestre. Nosotros, de hecho, hemos ido evolucionando en ese sentido. Evidentemente, hay que tener muy en cuenta el número de estudiantes. No es lo mismo trabajar con 60 estudiantes como teníamos en la asignatura que con 15 que hay en otras asignaturas. Eso hay que tenerlo en cuenta porque va a ser una carga muy alta, por ejemplo, a nosotros a la hora de tanto verificar diseños como de llevar a la entidad a las personas, como por ejemplo de imprimir muchísimos más objetos, etcétera. Y luego que hay una dificultad muy alta para ajustarse a un único curso académico, sobre todo en la asignatura de trabajo fin de grado, con lo cual habría que evaluar, porque realmente no es fácil que no se pueda acudir para luego ser evaluado en una convocatoria de aprendizaje basado en servicio. Para los beneficiarios, sujetos beneficiarios del servicio, ¿qué conclusiones podemos extraer? Bueno, lo primero que se presta un servicio muy necesario, los estudiantes lo perciben y ellos, el beneficiario, lo sabe. Eso genera mucha carga emocional, vamos a llamar, pero muy positiva, con lo cual al final es bonito. Puedes ver cuando hacen la entrega de dispositivos o la involucración que tiene y cuando ven que realmente han prestado una solución, pues el estudiante se emociona bastante. Y luego eso tiene una responsabilidad muy alta para el estudiante, lo cual también es importante, porque él ve que tiene que resolver el problema. Parte mala, que en muchos casos hay una dificultad bastante alta para acceder a esos usuarios finales y buscar la problemática a resolver con ellos. Por eso es muy importante dar con entidades que realmente colaboren, que ayuden a formar al estudiantado en las cuestiones sociales o requerimientos técnicos desde el ámbito de otra disciplina que tienen que tener esas soluciones que vamos a hacer nosotros. Para nosotros ha sido fundamental contar con unas entidades que han colaborado muchísimo y que nos han ayudado muchísimo. Por eso sí que quería finalizar o queríamos finalizar con los agradecimientos, tanto por la financiación recibida por parte de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología en las convocatorias de distribución de presupuestos para innovación docente, como las de la Universidad Juan Carlos a través de las convocatorias de proyectos de aprendizaje en servicio, a los profesores y compañeros que nos han ido ayudando en determinados cursos académicos o en proyectos, porque como digo, esto tiene muchísima intensidad horaria de requerimientos para tener que imprimir las soluciones, revisar diseños, etcétera. Sonia García, Sandra Cifuentes del mismo departamento que a Alejandro Cortés y yo mismo, y luego Alba Rodríguez, que es del mismo departamento, pero del área de tecnología electrónica. Y por supuesto, el agradecimiento más especial para las entidades que colaboran con nosotros, y quiero destacar a las tres que más colaboración tenemos hasta ahora, que serían la Fundación Ayúdame 3B, el CAN, que es el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física, y Agrefa, que como he dicho es el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat. Y nada más, por nuestra parte esperamos que os haya gustado esta presentación y por supuesto dejamos al final los datos de contacto tanto de Alejandro Cortés como el mío para que podáis contactarnos en caso de que tengáis cualquier duda, sugerencia, que queráis plantear un proyecto y no sabéis algo, tenéis alguna duda o por supuesto si queréis colaborar también estamos más que dispuestos. Muchísimas gracias también a las personas que nos han invitado a participar en este congreso con esta ponencia. Muchas gracias de nuevo y con esto nos despedimos. Un saludo.